Continuamos con el Tribunal de la Tarde. Ha llegado el momento de la audiencia y nos acompañará Juan Ramón Mejía. Él es economista, miembro de la Dirección Central de la Fuerza del Pueblo y vicesecretario electoral. Buenas tardes, Juan Ramón Mejía. Muy buenas tardes, encantado de estar compartiendo con ustedes, la verdad, un verdadero honor. El honor es nuestro. Vamos a hablar de economía, de la fuerza del pueblo, de la reforma fiscal, aprovechar sus conocimientos en la materia política y económica. Y comenzamos de inmediato. ¿Cómo anda el país en términos económicos? Bueno, en términos económicos, la República Dominicana acaba de pasar un proceso electoral en el cual, si se quiere, el gasto, el dispendio del gobierno fue excesivo, muy agresivo, las ayudas sociales, muy agresiva los gastos de publicidad, los gastos en sentido general del Estado Dominicano fueron muy significativos en este periodo. Esperamos ahora una normalización y que el pueblo no sea el que pague los platos rotos de todo eso excesivo gasto que hubo pre-campaña. Típico, porque no, a pesar de ser un miembro de la Dirección Central de la Fuerza del Pueblo, me gusta hablar en honor a la verdad, típico de todos los gobiernos cuando están en proceso de reelección. Que era algo que el presidente había prometido en su campaña electoral, que odiaba la reelección, que no iba nunca a hacer la reelección, que su partido, como en sus estatutos, promovía la no reelección consecutiva, específicamente por este derroche y por este despiparro de dinero. Y realmente no nos cumplió, a los ciudadanos, al país no le cumplió y se postuló a una nueva elección y, si se quiere, hizo la misma práctica de dispendio y derroche de recursos. Me quedo con dos expresiones suyas, una de ellas excesivo gasto y el pueblo de pagar los platos rotos. ¿De qué manera? Pues que no sea una esperanza, sino de qué manera pues podría la República Dominicana o los dominicanos eximirse del pago de los platos rotos, si es una voluntad única y exclusiva del gobierno de turno. Mira, sin dudas la República Dominicana en este momento se está abocando a una reforma fiscal. El gobierno está promoviendo en todos los entornos una potencial reforma fiscal y todos los sectores de la vida nacional ligados a los sectores económicos pues han comenzado a hacer propuestas. Las universidades, vimos una de la UAS, economistas y profesionales del derecho especializados en el área fiscal han hecho propuestas, banistas, instituciones de la sociedad civil han hecho propuestas y sin duda la sociedad entiende que toca hacer una reforma fiscal y no porque toque ahora, porque no necesariamente esta reforma se debe hacer ahora, sino que debió haberse hecho en el gobierno pasado. Correspondía, de acuerdo a los planes del Estado dominicano, correspondió hacerse en el gobierno pasado y se pospuso, se fue posponiendo. Ya prácticamente, aunque la situación no es tan crítica, todavía nosotros somos un país viable, pero ya es hora de que comencemos a pensar en una reforma fiscal. Lo importante de esta reforma es que quienes van a pagar los platos rotos, como tú mencionabas, que no debe ser la misma clase media de siempre, que es la que más carga con más impuestos, porque es la que está más expuesta a ser transparente, porque son asalariados, y el asalariado pues sencillamente... Más expuesta en lo que estamos casi obligados. Sí, sí, obligados. Sí. No hay forma de elusión fiscal, no hay formas prácticamente de... Pero esa clase media también tiene una clase profesional que no paga impuestos o que paga muy poco, como abogados. Vemos médicos que te cobran la consulta en efectivo, vemos un sinnúmero de profesionales que te cobran sus servicios en efectivo y que no necesariamente están transparentando sus ingresos al fisco, o sea que también por ahí hay tela por donde cortar. Y especialmente son muy probablemente los que mejor le va, los que más ganan.
pero sin dudas esta reforma tiene que ser progresista, tiene que ser inteligente y debe tomar en cuenta, yo digo que dos aspectos fundamentales. Primero, la responsabilidad, una ley de responsabilidad fiscal, donde el gobierno dominicano se comprometa bajo una ley, se comprometa porque estamos hablando de una reforma fiscal, no una reforma tributaria. Cuando hablamos de una reforma tributaria son los tributos que cobra el Estado. Estamos hablando de una reforma fiscal, debemos hablar de ingresos y gastos. El fisco entra y ese fisco se gasta, se invierte, el gobierno lo invierte. Y el gobierno tiene que hacerlo de forma responsable. Hay varios temas que son muy preocupantes y que contribuyen a al problema financiero que tiene el Estado de déficit. Por ejemplo, nuestro sector eléctrico tenía un déficit al principio de este gobierno de unos 600 millones de dólares, un escándalo. Pues hoy estamos hablando de 1.500 millones de dólares, casi el triple. Ahí ha mostrado este gobierno una deficiencia y una falta de gerencia extraordinaria. No se han hecho las inversiones, no se han traído los contadores que debieron haberse traído desde el principio del gobierno. Hay Las pérdidas. Las pérdidas de la GEDE, que no se han tomado las medidas necesarias para una buena administración y una buena gestión de y eso es una parte muy importante del déficit que tiene el Estado dominicano. Pero otro factor importante que debe hablar el gobierno ante hablar de una reforma fiscal es el déficit cuasi fiscal del Banco Central. Es un déficit que está creciendo año tras año, que hay una ley de capitalización del Banco Central, la cual fue cumplida hasta el 2012 y en los últimos 3 periodos gubernamentales no ha habido cumplimiento de la ley y ese déficit está creciendo. Eso es un déficit que sin dudas en algún momento tendremos que pagar y Dios quiera que no sea con otras reformas, sino que se considere en esta reforma, se considere la aplicación de la ley, la renovación de la ley de la capitalización del Banco Central. Ramón, el presidente Luis Abinader prometió antes de iniciar su proceso proselitista en procura de la reelección, la que finalmente logró un uso racional de los recursos del Estado. Ya usted ha dicho que ocurrió todo lo contrario. Y dentro de ese discurso hizo la promesa de que esta sería la única reelección que luego de haber pasado la campaña no iba a dejar un hoyo fiscal. ¿Cumplió Luis Abinader con esa promesa? ¿Esta reelección no le costó un hoyo a la economía dominicana o aún no es tiempo para saberlo? Su lenguaje corporal es un poema. Sin dudas, eso es una pregunta que me la hace para que la desarrolle, porque a todas luces, a todo el mundo sabe que el dispendio que hubo en estos meses pre-campaña, pre-elecciones presidenciales fue extraordinario. La compra de candidatos que perdieron, candidatos que ganaron. O sea, ha habido Estuvo activo el mercado. Absolutamente, se derrochó mucho dinero. Incluso el propio presidente Fernández hizo un artículo y señaló de que se compraron las elecciones. Y si tú te pones a analizar un gobierno que entre las alcaldías y el Estado completo tienen que tener aproximadamente 800.000 empleados públicos, y tiene más de 2 millones de tarjetas de solidaridad, bono gas, tarjetas de solidaridad no, se llaman Supérate. Supérate ahora. Tarjetas de Supérate, bono gas y otras facilidades. Tú estás hablando de que hay más ayuda social y empleados públicos que los votos que sacó el gobierno. Por lo que yo digo que el gobierno fue prácticamente incapaz de llevar a la propia gente que le debe ese favor, que está en la nómina del Estado, fue incapaz de llevar a votar a la familia de esa gente a las urnas. O sea, 3 millones de votos resultan pocos. Pero ese es un argumento que también se puede ser a favor del mismo partido, o sea, de que no utilizaron eso como presión para generar ellos esa masa, esa votación. Yo diría que prácticamente la votación
o sea, mira, en mi descripción de esta campaña electoral, Porque, por ejemplo, muchos de es esos que votos nadie votaron encantó. por Omar, o sea, en el caso específico. Entonces, ¿ahí qué hubo? ¿Ahí qué hubo? Yo digo que en estas elecciones nadie encantó, solo el gobierno compró. Leonel y Abel y la oposición en sentido general no encantó, no había un voto de amor, de seguimiento, sino hubo una apatía, sigue creciendo y en la abstención se nota Sí. que sigue creciendo una apatía a la clase política, nadie encantó. El caso de Omar es una excepción, encantó hasta los propios del PRM, porque me consta de muchas personas que eran PRMistas, que iban a votar y que votaron por Luis Abinader, y así se describe en la votación, votaron por Omar Fernández, porque sin duda encantó, fue alguien que generó un sentimiento y un deseo de que él fuera el vencedor a pesar de la gran oposición que se le estaba haciendo. Y sin duda ese fue el único que encantó, pero obviamente no era un candidato presidencial, hablábamos de un candidato a senador y encantó en el distrito. A propósito del encanto, ¿se encantó tanto la fuerza del pueblo con los resultados obtenidos por su candidato presidencial que estaría ponderando continuar con Leonel Fernández como candidato de cara al 28? Mira, sin duda la fuerza del pueblo en este momento, y se quedó demostrado en las dos elecciones que acaban de pasar en este mismo año, la marca Fuerza del Pueblo todavía no es una marca con la fortaleza necesaria. La marca está anclada en un elemento mercadológico que se llama Leonel Fernández Reina. Y sin duda, sin Leonel, la Fuerza del Pueblo se desvanece demasiado. Porque Leonel es el 3 veces presidente que ha mostrado capacidad para manejar las situaciones de crisis, para manejar las situaciones que tiene un nivel de simpatía en el país. Y el ancla de este partido hoy en día es Leonel Fernández Reina. El propio presidente Juan Bosch, o expresidente Juan Bosch, en un momento decía que se sacrificó en ser candidato para seguir haciendo desarrollar a su partido, el Partido de la Liberación Dominicana, en algún momento, porque el partido como tal, la marca, no estaba suficientemente vendida, pero sí el profesor Juan Bosch. Entonces es lo mismo en este momento. Obviamente, de cara al 2028, el tiempo va a transcurrir, habrá nuevas figuras probablemente, y el presidente en ese momento sopesará si es necesario que él siga como candidato o las bases señalarán quién debe ser el candidato, porque sí o sí estamos hablando de un partido democrático, instituido y reglamentado con normas democráticas, que si hubiese alguien que le pudiera hacer sombra a Leonel Fernández dentro del partido, pues obviamente se sometería al escrutinio de las bases, y las bases estarían decidiendo quién sería su candidato. Pero creo que en este momento no se vislumbra ninguna persona que pueda hacer eso. Hasta ahora estamos muy a destiempo, ni siquiera para hablar del tema, pero sin embargo, en los colmados, en las barberías, en los autobuses, en el metro, se escucha un nombre distinto al de Leonel, muy parecido pero distinto. Tienen el mismo apellido. Tienen el mismo apellido. Pero no lo dañen todavía, no lo que hagan una escuchan. buena Mira, senaduría. No le dañen. Sin duda los escuchamos, pero también la escuchamos a ella. No lo dañen, vamos a llevarlo al paso. Si no la escuchamos a Porque ella, lo podemos dañar. Tenemos una persona que ha encantado, que gusta al pueblo, que tiene el carisma, que tiene las condiciones profesionales y las condiciones humanas para en el futuro manejar la cosa pública. Pero sin dudas tenemos que ver que hoy le revierta al pueblo que lo eligió como senador, y que haga una buena función como senador, y que eso siga encantando y siga sumándole a su trayectoria, y el futuro, la gente lo podrá ir definiendo. Hay una anécdota muy breve de un niño que estaba feliz porque tenía un gusanito y decía, quiero ver cómo va a ser la mariposa. Se emocionó y le hizo huequitos para que salga la para mariposa. que saliera rápido. En conclusión, no pudo nunca desarrollar las alas. Hay que dejarlo.
Y Hay mire, que escucharla. hay que dejarlo que se desarrolle en ese aspecto. Mire, de pronto quizás alguna persona que nos esté escuchando, que no maneja mucho eso de reforma tributaria, que si la fiscal, lo único que entiende es cómo me va a afectar mi bolsillo, cómo me puede impactar. Y vamos a imaginarnos esa persona que es un emprendedor, esta reforma fiscal, qué efecto tendría en ese importante mercado de la República Dominicana que son los emprendedores. Mira, en el caso de los emprendedores, yo estimo, y muchos de los economistas que han estado haciendo propuestas de reforma fiscal han hablado de que quiten el anticipo. Eso sería un alivio para los emprendedores. Sin lugar a dudas, los emprendedores se ven dañados, sus empresas se ven comprometidas cuando tienen que hacer un pago de un dinero que no necesariamente se están ganando, sino están pagando por lo que se ganaron el año anterior. Pero si viene una pandemia, como de hecho hubo en el 2020, tú vas a pagar en función del 2019 sin estarte ganando lo que produciste en el 2019. Y eso genera que muchas empresas, muchos emprendedores, sus emprendimientos fracasen sin necesidad. Entonces, entre las cosas, por eso es que hay que discutir la reforma, porque puede ser beneficiosa incluso para los emprendedores, quitando el anticipo, poniendo una escala de impuestos, así como hay del salario, que de tal salario a tal salario no pagan, de tal a tal pagan un 10% y van en escalamiento en función del que más gana, que más pague, pues así mismo pudiera hacerse con las empresas, elaborar una tabla, un impuesto único para las MIPYMES, las más pequeñitas, que paguen un impuesto X, y entonces se escale en función de las ventas anuales, en función de los beneficios anuales, y que se haga más sencillo la forma de pago. Eso por un lado. Por otro lado, nosotros tenemos en la República Dominicana una evasión del ITEVI de aproximadamente un 42%. Y se ha demostrado, en el 92, en el año 1992 se bajaron los impuestos, y en el mismo año que se bajaron los impuestos el Estado comenzó a recaudar más dinero. O sea que hay que evaluar si la reducción, incluso la cervecería dominicana en un momento hizo un estudio de que cuando le subían los impuestos se vendían menos cerveza y al final el Estado percibía menos recursos. Y en la medida que le bajaba los impuestos, la gente consumía más y podía. Eso hay que analizarlo con el ITEVI, de manera que se reduzca la evasión y que el gobierno, aún haciendo una baja del ITEVI en beneficio de toda la clase media y toda la clase pobre del país, pues con esa reducción pudiera estimular que se reduzca la evasión y que con eso cobre más, se fiscalice mucho más el Estado. Igualmente con el impuesto sobre la renta. El impuesto sobre la renta, estamos hablando de una evasión de un 60%. Sin dudas... ¿Y cómo se puede evadir el impuesto sobre la renta? ¿De qué manera? Las personas que son profesionales, los asesores, los liberales, exactamente. La mayoría, tú los ves con grandes apartamentos, con grandes vehículos, y pregúntame si ha pagado impuestos. Probablemente ni registrados están. Yo creo que cada dominicano, como se hace en otros países, pero es que trabajar el cada Estado dominicano que tenga una cédula debe hacer una declaración, mínima que sea. ¿Qué usted hizo este año? Ah, yo vendía huevo en una esquina. Bueno, está bien, pero usted tiene un S4 de abogado y usted tiene una jipeta que está a nombre suyo y tiene un apartamento que está a nombre suyo. ¿Qué usted hace? ¿Con qué usted se ganó? Que usted no ha venido a pagar impuestos. A propósito de esas personas que no tributan, se habla también de que un alto porcentaje de la economía dominicana corresponde a la informalidad, y que llevándolo a la formalidad pudiéramos obtener una cantidad importante de los recursos que necesita el país, en este caso el gobierno,
¿Qué cree usted sobre ese particular y cómo hacerlo? Por eso mismo hablo de que deben a las MIPYMES y a las pequeñas empresas flexibilizarle, ponerle una forma más sencilla de pagar los impuestos, de manera que haya un incentivo a la formalidad, porque en la medida que tú tienes que pagar un anticipo, desde que entraste, tienes que comenzar a pagar un dinero que no te ha ganado, que no sabes si te lo vas a ganar, pues obviamente en esa medida tú no quieres estar en la parte formal y hay un desincentivo a la formalidad. Entonces, tenemos que flexibilizar, tenemos que a los emprendedores, MIPYMES, pequeñas empresas, hacerle más viable la entrada al sistema. Incluso la gente se le olvida. Lo que están es complicando aún más, porque pongo el ejemplo de nuestro sector, los comunicadores, no sé si Mildred se ha dado cuenta, cada vez más es más complejo el proceso de contratación para los medios de comunicación y los periodistas de manera individual para optar por la publicidad gubernamental. Entonces, así no se puede. Sí. Pero que tienen que estar registrados, o sea, ahí juega un poquito abogado del diablo. En el tema específico hemos hablado de los abogados, de los médicos, quizá aquellos que cobran una consulta, pero por ejemplo, cuando ya se trabaja a compañías, tú tienes que estar registrado. Sí. Y ahí sale, ya las compañías dicen el pago que realizas. El tema, por ejemplo, para trabajar con el Estado, tienes que tener un comprobante fiscal, un número de comprobante fiscal, claro, o personal, gubernamental, o personal, o por la empresa. Pero ¿dónde está? Porque eso no, quizás se nos, y perdónenme mi ignorancia en materia económica, quizás el problema no estriba en el abogado, ¿no? Hablemos de las grandes empresas, que son los que hacen esas grandes evasiones. Sí, mira, las empresas grandes... Porque el médico de la consulta tal vez pudiera, pero es como dicen en el estudio, es un pelliquito. Son tantos que el pelliquito duele. Pero eso son muchos, Sí, pero una si gran nos van a empresa. presionar a Sí, pero- nosotros, pero- que presionen a los grandes a que paguen lo Sin justo, lo que duda, tienen que las pagar. grandes empresas tienen dos vías, no solo la evasión, sino la elusión. ¿Qué significa elusión? Elusión son aquellas empresas que acogiéndose a las leyes, a las trampas legales, pueden evadir, pueden lograr dejar de pagar algún impuesto, abriendo fiducias, habiendo algunas cosas que se han dado leyes de incentivo, las cuales tienen que ser revisadas, así como todas las exenciones que se le dan a esas grandes empresas, que muchas de ellas probablemente la necesitan porque de alguna forma generan una cantidad de empleo importante y perderían competitividad si no lo tienen, pero hay que revisarlas periódicamente porque las exenciones fiscales son extremadamente grandes, son muchas y no necesariamente están en los sectores más importantes de la economía, en los sectores que más empleo generan y más riqueza pueden generar. Sin duda eso es algo que debemos revisar y una vez se revise todo eso, entonces podemos hablar de cargarle algo más a la sociedad, pero es importante que se evalúe la posibilidad de cargando menos y siendo más eficiente en la administración de la cosa pública. Y ahora, antes ya de despedirle y agradecerle pues esta excelente conversación, cuénteme, ¿cuándo va a recibir el presidente Fernández al presidente Abinader? No sé, es algo que la dirección política tiene que tomar posiciones como dirección política porque, reitero, la Fuerza del Pueblo no es Leonel Fernández, la Fuerza del Pueblo es un partido democrático. Es el ancla, pero no es Leonel. Es correcto. Nosotros somos un partido democrático, la máxima autoridad de la dirección Pero que él dijo que va a visitar al presidente Fernández. Sin dudas, una vez tengamos una posición consensuada, es probable que el presidente Fernández entienda que puede reunirse, pero no vamos a cargar con la carga política que le corresponde al gobierno. Bueno, gracias a Juan Ramón Mejía, sí, pero no, por esta conversación en la audiencia del Tribunal de la Tarde. Con él, pues, despedimos el espacio y será, pues, hasta mañana cuando este equipo del Tribunal de la Tarde vuelva a reencontrarse con cada uno de ustedes por Telefuturo, Canal 23. Hasta mañana.